Bueno, ¿cómo nos hemos despertado hoy, eh? El día nos presenta cositas interesantes. Y es que se está hablando de que Xavi Hernández puede quedarse. Que Xavi Hernández está pensando dar marcha atrás a la decisión que comunicó, recordemos, en aquella derrota en Montjuic ante el Villarreal por 3-5, que dijo que a final de temporada se iba y que lo hacía para sacar lo mejor de sus jugadores. Después, 2 días después de perder el clásico ante Real Madrid, se está hablando mucho de que Xavi puede quedarse. Es algo que ya se estaba comentando y él siempre negó la mayor, pero se ve que ahora está cambiando de idea. Voy a dar mi opinión con respecto a esta situación, voy a leer las noticias que hablan de ello y te voy a dar mi punto de vista. ¡Vamos allá! Buenos días, buenas tardes, pero sobre todo muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la Cueva de René. Mi nombre es Walden y para mí, como siempre, es un placer inmenso estar aquí con todas y todos ustedes. 23 de abril, 2 días después de que el Real Madrid diese un golpe de autoridad en la Liga, ganándole por 3-2 al FC Barcelona, una victoria del Real Madrid, una derrota en este caso del FC Barcelona, que ha generado una corriente de críticas hacia el sistema arbitral por parte del FC Barcelona, por parte de Xavi, inclusive Laporta hablando de pedir la repetición del partido, en algo que para mí es inédito, al menos aquí, y que tiene varias aristas o varios temas detrás de ello. Uno, obviamente, es la salida de Xavi Hernández. Recordemos, Xavi Hernández el 27 de enero, después de que el Villarreal ganase al FC Barcelona, estando a 10 puntos del Real Madrid en ese momento, comunicaba que dejaba la disciplina culé. Un Xavi que llegaba al Barça como un héroe, un ídolo por todo lo que logró como jugador en un equipo que, repito, Laporta llegó sin proyecto alguno. Laporta llegó con una pancarta anunciándose frente al Bernabéu y abrazando un maniquí de Messi, prometiendo que lo iba a traer de vuelta y no cumplió con su promesa. Laporta llegó sin entrenador porque Xavi era entrenador de la candidatura de Víctor Font. Mantuvo a Koeman. Koeman no pudo resolver o no pudo virar el destino o la tendencia que estaba llevando el FC Barcelona y apostó por un Xavi Hernández que en ningún momento dudó en unirse a Laporta. Un Xavi Hernández que en las 2 temporadas y media, casi 3, que lleva al frente del barco del Barcelona, pues ha acumulado momentos felices, como la consecución de la Liga la temporada pasada y de la Supercopa, con otros momentos bastante duros, como las eliminaciones en Champions y en Europa League respectivamente, tanto ante el Eintracht de Frankfurt como ante el Manchester United en Europa League, a manos del Inter o del Benfica en Champions esta temporada, después de haber pasado de octavos tras 5 años sin hacerlo, si no me equivoco, o 4 años sin hacerlo, se planta en cuartos de finales ante un Paris Saint-Germain, una eliminatoria que tienes en la mano, por así decirlo, y que se te va. Un Xavi Hernández que desde que comunicó que se iba, se ha estado hablando muchísimo de la posibilidad de que recapacite. Primero empezaron hablando que si Flick, que probablemente Klopp, que si De Zerbi, el entrenador del Brighton. Después inclusive mencionaron a Conceição, Rafa Márquez. El caso es que han ido pasando las semanas y se han ido cayendo todas estas opciones, al menos para la directiva del FC Barcelona, por lo que se comenta en la prensa y lo que comentan algunos del famoso entorno del FC Barcelona. El favorito de Deco es Luis Enrique. Luis Enrique ahora mismo es entrenador del Paris Saint-Germain, está liderando un proyecto que de momento lo ha llevado a semifinales con muchas críticas en Francia, pero aún así sacándolo adelante, teniendo al equipo primero en Liga, en la final de la Copa Francesa y
con contrato en vigor, que es lo más importante aquí, ¿no? Un Paris Saint-Germain que sabemos que tiene una relación bastante mala con el Fútbol Club Barcelona, con lo cual dudo muchísimo que salga adelante la intención de Luis Enrique. Entonces, viendo que ninguna de las opciones terminan de convencer y que hay una cierta un cierto debate interno. A raíz de que Xavi anunció que dejaba el Barcelona, pues el equipo recuperó la solidez defensiva, fue ganando partidos. De hecho, creo que acumularon 13 partidos invictos hasta llegar a la eliminación contra el Paris Saint-Germain y la posterior derrota en casa del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en Liga, que ya deja al Fútbol Club Barcelona sin posibilidades de aspirar a título. ¿Qué opino yo de la continuidad de Xavi? Voy a opinar desde el punto de vista sensato, o sea, desde alguien que lo ve con ojos desde fuera, y voy a opinar como madridista. Como madridista, yo quiero que Xavi se quede. Yo quiero que Xavi se quede porque yo con Xavi me la paso muy bien. No me estoy riendo ni burlando de él. Pero Xavi ha demostrado ser un tipo que vive en otra galaxia, y cuando yo lo escucho en rueda de prensa es contenido para este canal. Yo quiero que Xavi se quede, porque Xavi vive en una realidad paralela. Xavi es un tipo que ha estado acostumbrado durante toda su carrera a que le halaguen y a que le digan cosas bonitas, y ahora que está de entrenador y como entrenador no ha cumplido las expectativas, está sufriendo las críticas, se comporta de una forma ilógica. Es un tipo que ha demostrado ser autocrítica, porque sí que dice que tenemos que ser autocríticos, pero eso no es autocríticos. Porque Xavi no ha pedido perdón por dejar a su equipo con 10 en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain. Al contrario, echó la culpa al árbitro de que Araujo se cargara a Barcolá de esa forma y de que se cargase la eliminatoria. Xavi en ningún momento ha dicho: siento haber hecho esto porque me he equivocado. Me he equivocado en esta decisión, me he equivocado en este planteamiento, me he equivocado en esta lectura de partido. No lo ha hecho. Con lo cual, yo quiero que Xavi se quede. No es cuestión ni de burla ni de nada. Lo digo desde el corazón y desde el cariño, ¿eh? Sin ningún tipo de recochineo. Ahora, si yo fuera aficionado del Fútbol Club Barcelona, que gracias a Dios no lo soy, yo diría: ¿pero esto qué es? Es la demostración de que el proyecto de Laporta va totalmente a la deriva. Porque Laporta, cuando llegó y le preguntaron sobre Koeman, dijo que el perder tendría consecuencias. Que el perder tendría consecuencias. Y el Fútbol Club Barcelona esta temporada ha perdido todo. Tras hacer otra vez una inversión fuera de su alcance, porque económicamente no puede permitírselo. Tiene que acudir a recursos y patrimonio para poder competir de la forma en la que está compitiendo, y esto no vale para nada. La temporada del Fútbol Club Barcelona, con la inversión que ha hecho, es un fracaso. Y hay que decirlo así. Y a la gente le duele escuchar la palabra fracaso, pero lo es. Laporta, desde que ha llegado, ha fichado a Lewandowski. No lo voy a decir todos, pero voy a decir varios, ¿ok? Ha fichado a Lewandowski, de los que han costado, porque han habido fichajes gratis, pero eso no lo voy a costar. No lo voy a contar. Ha fichado a Rafinha. Ha fichado a Ferran Torres. Ha fichado a Jules Koundé, que han costado un dinero que el Fútbol Club Barcelona no se podía permitir gastar. Han fichado a Tigriño. Y obviamente me dejo más gente. Han traído a Joao Félix, Joao Cancelo, que no cuestan traspaso, pero cuestan un dineral en una masa salarial que todavía, después de 3 años o 4 años, no lo sé ya, el tiempo que ha pasado, Laporta no ha sido capaz de subsanar. Entonces, si tú mantienes a Xavi, a pesar de haber perdido todo, a pesar de la temporada que ha hecho, porque el Fútbol Club Barcelona ha elevado un poco el nivel ahora, y es indiscutible que ha elevado un poco el nivel ahora, pero ha elevado un poco el nivel después de que el entrenador dijo que se iba. Con lo cual, el subidón ha sido algo más emocional, y por parte de los jugadores de decir: vamos a intentar que te vayas
ofreciéndote un título y que no te vayas de mano vacía, que a través de un trabajo táctico. Porque el Fútbol Club Barcelona en ningún momento ha alcanzado el juego que Xavi tanto quiere, o del que tanto presume, o del que tanto abandera. No lo han alcanzado, no lo han logrado. Con lo cual, si Laporta decide, porque ya se está hablando de que lleva tiempo rogándole, inclusive Deco ha salido, al final de temporada vamos a hablar, cuando se acabe todo, o cuando nos veamos en una situación que podamos hablar de esto, vamos a hablar. Tanto Laporta como Deco. Si deciden continuar con Xavi es la demostración de que el proyecto del FC Barcelona va a la deriva porque no ha cumplido su promesa de que perder trae consecuencias. Es la demostración de que Xavi tampoco tiene planes, porque en principio había dicho que estaba agotado emocionalmente, que estaba harto de las críticas, que no podía soportar, que creía que él no era el hombre ideal para sacar esta situación adelante y se va a quedar, sabiendo que no ha logrado sacar la situación adelante. Y se habla de que Xavi se queda, pero exigiendo más fichajes. O sea, hipotecando aún más al club. Con lo cual yo creo que sería pues una estupidez. Sería una estupidez mayúscula que Laporta decidiese apostar por Xavi una vez más. Pero yo opino desde fuera. Al fin y al cabo, cada uno que haga lo que quiera, honestamente. Y yo repito, encantado de que Xavi siga, ¿eh? Que mucha gente habla, no. Primero era miedo a Setién, ¿eh? Luego era miedo a que llegase Laporta. Y luego era miedo a Xavi. Aquí no se le tiene miedo a nada. Esto es fútbol. Se gana y se pierde. Hay momentos en los que se gana y hay momentos en los que se pierde. Pero hay que ser capaz de tú ver o de tú apreciar cuando una persona tiene pedigrí o cuando no la tiene. Y sobre todo cuando una persona tiene capacidad o cuando no la tiene. Y Xavi ha demostrado que no tiene la capacidad para ofrecerle al FC Barcelona lo que tanto aspira o lo que tanto demanda, al menos con estos jugadores que no son malos, ¿eh? No son malos. Lo mejor que ha hecho Xavi, que eso sí que se la doy, siempre se la daré, es haber apostado por Lamine Yamal y por Pau Cubarsí. Después, nada y menos. Inclusive, vete tú a saber si Laporta apuesta por los Joaos. Ya eso sería maravilloso. Déjame saber tu opinión sobre la posible continuidad de Xavi. Si eres barcelonista, por favor, te invito a que me digas lo que piensas, si quieres que Xavi continúe. Como siempre, te invito a que le des like y que te suscribas y nos vemos en un próximo vídeo.